Miren, yo creo que puede haber dudas en cuanto al proyecto en varios detalles. En primer lugar, en el propio proyecto reside en el problema que se tiene que resolver y también en la forma en que lo van a enviar y cómo lo van a enviar. Entonces, por eso, pues quisiera ver así un poquito más a detalle esos digamos, esas dudas que puede haber, ¿sí? Bueno, entonces miren, voy a mostrar el proyecto aquí en la pantalla. Entonces, y lo vamos leyendo, lo voy leyendo. Aquí está. Bueno, ¿a qué se refiere este primer anuncio? ¿Por qué lo habré puesto? Eso sería el mejor de los casos. Por si alguien está más avanzado y quiere usar cosas que tal vez faciliten la solución del proyecto, ¿no? Ese es por un lado. Pero el riesgo que es de que no lo hagan ustedes, sino que les ayuden, que se los hagan, o bien que lo consulten por ahí ahora donde pues se consulta todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, eso ya lo he dicho otras veces, el objetivo no es, hay varios objetivos para al hacer el proyecto. El principal no es resolver el problema. Sí es un objetivo, sí es algo que se debe hacer, pero no es el principal. El principal objetivo del proyecto es que se resuelva con los conceptos que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, si alguien dice, es que yo creo que lo puedo resolver más fácil de otra manera, ahí me lo tendría que comentar y luego yo ya decirle que sí aplica o no aplica eso que quiere usar, ¿sí? Pero mientras tanto lo tiene que hacer solo con lo que vemos aquí en clase, nada más, ¿sí? Se los digo, por ejemplo, en el caso de, como son ahora, son muchos datos los que van a manejar. Yo siempre también se los dije, que los proyectos son problemas un poquito más elaborados que los que vemos en clase, pero ya eso lo tienen que desarrollar ustedes. Entonces, a lo mejor hay un componente en Java, un visual, que me facilite manejar tantos datos. Pues sí, pero eso nunca lo vamos a ver en este curso. Pero si alguien lo quisiera usar, bueno, pues me tendré que comentar y yo ya le preguntaría a ver qué tanto va a usar, ¿verdad? O sea que yo tendría que conocer qué es lo que quiere usar si no es algo que vimos en el curso. No es querer cortarles ahí las alas, pero pues se presentan muchas situaciones que a veces lo resuelven y como va a ser casi, es imposible que yo pueda verificar que realmente lo hicieron ustedes, pues entonces ya no sé si lo hicieron ustedes o no, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere, pero no es este proyecto, ¿verdad? Estoy viendo otro y nadie me dice nada. Bueno, vamos a regresar a ese ejemplo, ¿sí? Vamos ahora sí a poner el proyecto de ustedes. Pero ese mensaje es igual, ese sí es igual. Bueno, entonces, el primer paso fíjense, lo que se le está pidiendo en el proyecto, porque de repente alguien me pregunta, entonces, ¿lo tengo que hacer el algoritmo y en Java? Pues sí, todos van a hacer el algoritmo y en Java, porque lo que se les está pidiendo es lo que hacemos con todos los ejercicios. Todas las etapas del desarrollo, el análisis del problema, el algoritmo, la codificación, las pruebas. Entonces, el primer paso es entender el problema. Ese es el primer paso. Y es tan importante como los demás, pero si no lo hacemos bien, entonces todo lo que hagamos será en vano. Es como la situación que yo les planteé cuando yo hice algo que creí que era lo non plus ultra, bueno, que era muy bueno, y que cuando lo presenté me dijeron que me felicitaban, pero no les servía. Te felicito, pero no me sirve. O sea, porque yo lo entendí de una manera y ellos lo querían de otra. Aunque al final el resultado era el mismo, pero la forma en que se iba a capturar la información era muy diferente a como yo la había pensado. Entonces, por eso es tan importante el análisis del problema. Entenderlo bien, porque si lo entiendo mal,
todo lo que haga, aunque esté perfecto, va a estar mal. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso, si hay dudas de qué es lo que se pide en el problema, hay que aclararlas antes de empezar. A ver, voy a empezar a leer. La energía mecánica, y ahora también los temas, ¿verdad? ¿De qué tema es este? Pues de física. Ahí sin querer ahorita les presenté otro, era el problema del semestre pasado, pues era de unas inversiones. O sea, el tema nosotros no lo vamos a escoger. El usuario va a definir el tema y nosotros pues tendríamos que investigar o consultar acerca del tema si no lo conocemos o si no lo conocemos a fondo. Entonces, en este caso, yo trato de darles pues casi todos los elementos, pero a lo mejor habrá que consultar para estar más seguro, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la energía mecánica está formada de 3 energías. La cinética o la de movimiento, que implica, por eso está la velocidad. La energía potencial, que es en base a la altura en donde está ubicado un cuerpo con respecto al centro de la Tierra y por la gravedad, pues hay una energía. Y la energía de estiramiento de los cuerpos. Entonces, la suma de las 3 es la energía mecánica. ¿Sí? Bueno, entonces dice ahí, y ya me dice qué quiere decir cada una de las variables. Les pregunto, ¿por qué? ¿Cuál de estas 7? Aquí hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay una constante. Hay una constante, ¿cuál es? La gravedad. La gravedad es constante. Esto, por eso a nadie le va a tocar calcular la gravedad, porque la gravedad es constante. Sin embargo, aparece una constante. Y hasta así dice el nombre, ¿verdad? Constante elástica. ¿Por qué esta constante no la consideramos nosotros como constante? Porque cambia dependiendo del cuerpo. Cada cuerpo tiene su constante. Es una constante, pero para el cuerpo. Es como no sé, el peso específico, la densidad. Eso sí es constante, pero para un material o un cuerpo determinado. Bueno, entonces dice, diseña un algoritmo y su correspondiente aplicación visual, o sea, todos van a hacer el algoritmo, todos van a hacer la aplicación de NetBeans, de Java, para calcular por cada uno de 3 cuerpos. Van a ser 3 cuerpos, se los aclaro porque a veces me lo hacen para un cuerpo nada más. Aquí dice que son para 3 cuerpos, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los 6 datos de la fórmula a partir de los otros 5. Por eso en la asignación, acá a quién le va a tocar una variable. ¿Sí? De todo esto, la única que no les va a tocar pues es la G, porque esa es constante. Pero les puede tocar la energía mecánica o la constante elástica, el estiramiento, les puede tocar calcular cualquiera. ¿Sí? Bueno. También debe determinar la suma del promedio. Ayer puse un ejemplo de la asignación, alguien me dio su número de control. ¿Se acuerda? ¿Qué te tocó? Velocidad. Te tocó la velocidad, ok, gracias. Entonces, en la tabla nos da información no solo para el usuario, sino también para nuestro diseño. Ahí los colores no son tan aleatorios, ¿eh? O más bien, bueno, sí, los colores. Los encabezados, hay varios que están en azul, ¿va? Y estos están en verde. Bueno, esto del cuerpo pues no, es un identificador, ese no entra en los cálculos, este número, ¿ah? Pero, ¿por qué estos están en verde y estos están en azul? Porque están en colores diferentes. No tiene nada que ver el color en sí, ¿verdad? Pero que estén diferentes sí tiene que ver. Estos son las 6 variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Son las de la fórmula. Y estos cálculos de las energías los tienen que hacer todos tienen que calcular las 3 energías. Porque aquí lo dice. Dice, uno de los 6 datos de la fórmula a partir de los otros 5, así como los 3 tipos de energía. O sea, tienen que calcular los 3 tipos de energía. Ahí ya están mandando los datos de entrada, datos de salida. Entonces, en particular con los 6 datos que representan las variables de aquí, y me voy a anticipar un poquito al análisis, pues de los 6 datos, nada más van a ser 5 de entrada, porque el otro va a ser cálculo. ¿Sí? Si a ti te tocó velocidad, pues eso no lo tienes que pedir, porque te tocó calcularlo. Tienes que pedir los otros 5 datos. Ya ahí les estoy diciendo así casi
subrayado y en negritas, cuáles son los datos de entrada, ¿sí? Datos de entrada, bueno. Dice, se le asignará a cada uno tanto el dato a calcular y ¿en qué te tocó el algoritmo? Velocidad. Sí, pero el algoritmo en Sí. PCI, ¿ok? PCI. A algunos les toca en PCI, a otros les va a tocar en Flowwheel, ¿sí? Bueno, ahora, requisitos del diseño. Para los cálculos principales debe diseñar y utilizar al menos una función con parámetros. El hecho de ver las funciones, que es el último tema del programa de estudios, ¿por qué lo vimos desde un principio? Porque eso lo podemos aplicar en todos los demás temas. Y realmente eso es un concepto muy importante en programación. Por eso yo lo veo desde el principio y les dije que en el primer proyecto era obligatorio crear una función que ustedes van a crear, van a definir sus parámetros de entrada, que va a calcular. Otra vez, anticipando un poquito el análisis, pues la función normalmente va a hacerle que calcule la variable que les tocó calcular, ¿sí? Porque la van a usar 3 veces. Se los digo porque en ocasiones me ponen, como es, ahí dice nada más que es obligatorio usar una función, y luego me ponen una función que calcula la suma de 3 valores. Porque como les tocó, aquí, ¿cuál calcula la suma? Como les tocó la altura, y la altura deben mostrarme el total, o sea, la suma, y me hacen una función que suma 3 valores. Y le pasan estos 3 valores y me suma esto. En primer lugar, no es lo más complicado, lo más relevante del problema. Lo más relevante es que me tocó calcular la altura. La función debería calcular la altura. Y además porque la voy a usar 3 veces, porque son 3 cuerpos. ¿Sí? Bien, luego. El código de Java debe corresponder al algoritmo. Esto parece una como regla muy obvia, porque pues aquí, ¿cómo lo hemos hecho siempre? El análisis, luego el algoritmo, y del algoritmo transcribimos al código, o ya sea de Flowgorim, diagrama de flujo, o de pseudocódigo. ¿Y por qué pongo eso? Yo también he hecho el comentario de que a veces nos da flojera hacer el algoritmo y queremos irnos directamente al código. Eso es algo bien común, bien normal, podríamos decir. Y algunas veces funciona porque el algoritmo o el análisis lo tenemos en la mente, o sea, lo tenemos tan claro que aquí lo podemos como que manejar en la mente, ¿no? Pero eso aplica para algo que nos queramos hacer para nosotros, tal vez, y a veces ni para eso. Pero en todo caso sería en esa situación. Pero para algo que yo voy a entregar, tiene que haber una constancia de lo que hice el análisis y el algoritmo que da soporte a la solución en el lenguaje de programación. Entonces, esa sería la secuencia normal. Yo puedo atacar al profe, pues no me vea, ni modo de que yo esté atrás de ustedes. A ver, ni siquiera aquí en el salón estoy atrás de ustedes. Ni modo que, pues yo hago primero el código y ya que me funcionó, entonces ya hago el algoritmo. Y eso, lo que va, muchas veces lo que origina es que el algoritmo ya lo hacen diferente a como hicieron el código, en el mejor de los casos. Y en el peor, pues le pido a fulanito que me pase el algoritmo, ¿eh? Me pasa el algoritmo, yo hice mi código, pero yo a la hora de que lo checo, caray, pues no coincide nada. Entonces quiere decir que no lo hiciste todo tú, o por lo menos no lo hiciste al mismo tiempo. Y aparte, como documentación, pues no sirve eso. Si este código, ¿y dónde está tu algoritmo? Aquí está. Caray, pero no está, no se parece nada. Bueno, eso es a lo que se refiere esto. Debe incluir un archivo de texto con los datos del ejemplo de este enunciado. En el orden en que los pide el algoritmo, cada dato en un renglón. ¿Sí? Bueno, ahorita, cuando termine la explicación, voy a mostrar un proyecto del semestre pasado, cómo lo enviaron, para que podamos revisar esos detalles. Yo les pido que ojalá y se imaginaran cómo es revisar los proyectos, porque la idea es que sí revisarlos para ver si están haciendo lo que se les pide para lograr que se entienda o que aprendan lo que estamos viendo en el curso, ¿verdad? Lo de menos sería, ya llegó el proyecto, veo, pues sí trae todo, lo califico ya. No, si entro a los documentos, reviso el algoritmo, reviso la documentación, el código fuente, obviamente la ejecución del programa también, todo eso lo reviso. Entonces, pues para mí es muy tardado estar capturando para hacer pruebas. Necesito capturar, en el algoritmo necesito capturar para hacer pruebas, ¿sí? Pero pues tampoco me voy a poner a hacer un cálculo para cada uno de ustedes. Por eso tengo esa tabla.
Entonces, si a ti te tocó calcular la velocidad, pues todos estos datos de masa, altura, constante, elasticidad, energía mecánica, todos esos datos que necesito para calcular la velocidad, pues me los van a poner en un archivo en el orden que ustedes los piden en el algoritmo. O sea, como ustedes así como lo piden en el algoritmo, en ese orden, así me van a poner, que puse primero las 3 masas, entonces me van a poner 50, 45 y 100, 110. No, que puse primero la masa, la altura, la K, la X y la M del primer cuerpo. Entonces me lo tienen que poner 80, 38, 700. Obviamente la velocidad no, porque se va a calcular. De tal manera que yo esos datos, pues nada más los transcribo, nada más los copio. Y no tengo que estar viendo aquí en la tabla a ver cuáles le corresponde, porque me tardaría mucho y créanme que cometería muchos errores. Entonces por eso necesito este archivo de datos. Luego, la documentación del proyecto debe incluir lo mismo que hacemos aquí todo el tiempo. ¿Qué hacemos a la hora del análisis? Aquí tenemos un análisis, anotamos las variables de entrada, las variables de salida. En este caso requerí conversiones, pues por ahí las pongo. La función también, el análisis de la función, sus parámetros de entrada, el nombre, valor de retorno y un ejemplo de ustedes. Ese es un ejemplo propio, no el que viene ahí en la tabla. Ese va a ser un ejemplo que ustedes hagan y que también les va a servir para probar sus cálculos, y también el ejemplo del proyecto, pues también les va a servir para probarlo, ¿verdad? Y así, todo lo que hacemos en los análisis. Si a mí me preguntaran, a ver, ¿cuál es el análisis de pues yo pongo todo esto. Ese es el archivo de documentación. Luego, ¿qué más dice? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Dice, debe ser a mano. El archivo de documentación debe ser a mano. Si ocupan más de una hoja, o más bien en todas las hojas, hay que poner su nombre, número de control, así como la tarea que enviaron, así como esa, ¿sí? Ok, ahora, requisitos funcionales de la aplicación de Java, ¿sí? Debe tener un botón borrar, ¿sí? Bueno, eso ya lo hicimos en los 2 ejemplos que hicimos de interfaz visual, y un botón de aleatorios con datos razonables. Yo les sugiero que utilicen más o menos datos parecidos a los que vienen en la tabla. Más o menos esos rangos de valores. Obviamente, nada más deben generar datos aleatorios de todos los datos que le van a pedir al usuario, menos el que van a calcular. Luego, debe incluir un botón de ejemplo que asigne los datos. Aquí, para que se facilite todavía más en el algoritmo, no me queda más que capturar, pero para no estar viendo la tabla y confundiéndome cada vez, por eso les pido que en un archivo de texto me pongan el orden en que yo debo capturar, y yo nada más me agarro capturando en ese orden y me debe dar los resultados de la tabla. Bueno, en el caso del visual, pues a mí se me facilita un poco más a través de un botón que es el ejemplo, y me van a poner, yo le doy clic al botón ejemplo y me pondría todos los datos de captura, nada más los de captura, pero los mismos que vienen en la tabla. De tal manera que yo le doy los datos de captura, le doy el botón calcular, o sea, el botón de ejemplo no debe calcular, le doy el botón calcular y ya me debe dar los resultados y ya los puedo verificar aquí en el ejemplo, ¿sí? Bueno, por eso es importante este botón de ejemplo. Luego, debe mostrar en el frame tanto la imagen de asignación como la tabla de este enunciado. Es lo que hicimos ayer, cómo mostrar la imagen de asignación y una tabla, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto al proyecto. Quiere decir que a ustedes les va a tocar calcular alguna de las 6 variables y las 3 energías, ¿sí? Por lo tanto, al que le tocó calcular la energía mecánica, pues ya está despejada la fórmula. Pero, ¿quién cree que va a batallar más para despejar la fórmula? ¿El de la M? Pues la M aparece 2 veces, ¿verdad? Pero ahí, o sea, si te tocó calcular la masa, tienes que despejarla de ahí. ¿Sí? No sé si ChatGPT les dé esa información, no sé, ¿verdad? Pues eso sí, ¿verdad? Que despeje la fórmula. Lo ideal es que lo hicieran ustedes, pero bueno, igual alguien puede investigar y encontrarse una página de física en donde vengan despejado, ¿verdad?
No sé, pero lo que sí que la tienen que despejar y me tienen que poner ahí el despeje en la documentación. Ok, bueno. Entonces, dice aquí que, bueno, ya verificar la herramienta, eso ya lo vimos ayer. El programa de asignación hay que descargarlo, descomprimirlo y luego ejecutarlo, aunque les marque ahí que les va a borrar el disco duro, pues no importa, y le dicen que sí. No, no pasa nada. No, Y luego, ¿cómo lo hicieron? no sé, yo todavía no sé. ¿Y cómo le van a hacer? Pues voy a buscar. Pues con algún compañero, así. Ok. Sí, porque también eso, ¿ah? Hay cuestiones que tenemos que resolver. O sea, si alguien, algún compañero en otra compu, la de mi hermano, no sé, la de mi papá, o sea, no nos va a dejar, ¿verdad? Pues ahí que ustedes tengan esa imagen. O que alguien, un compañero que no le marcó error, pues que saque la imagen y que se las mande. Ahí ustedes saben cómo lo resuelven. Bueno, entonces dice que debe apegarse a las instrucciones de envío de proyectos. Y aquí esto es algo que ayer no vimos, ya no alcanzamos a ver. Pero es bien importante porque todo lo que yo les pido, así que los requisitos, no es, bueno, es para llevar un orden, pero no es nada más por mortificar ni porque quiero hacerlos batallar, no, es porque yo necesito un orden, cierto orden para poder revisar los proyectos. Entonces, me voy a regresar a la página y acá publiqué un documento hoy donde dice instrucciones de envío. Instrucciones de envío de proyectos. Aquí está, ¿sí? Y bueno, dice, vamos a suponer que alguien tiene ese número de control. No sé si la tiene con alguien, pero que alguien tiene ese número, que yo tengo ese número de control. Hago una aclaración, parece muy obvia, pero por favor no me pongan ese número de control en su proyecto. Hay quienes lo ponen, y a mí me desconcierta mucho. Llega y lo busco en la lista y no está en la lista y digo, ¿qué está pasando? Se lo pasaron, y hasta a veces no se lo reviso porque digo, no, pues le voy a preguntar qué está pasando, ¿no? Y resulta que fue tan fiel al documento que le puso ese mismo número de control. Le ponen el de ustedes, por favor, ¿sí? Entonces, dice, vas a entrar a NetBeans y vas a crear un proyecto con este nombre. Este es el nombre del proyecto. No lleva la fecha, no. Eso de las fechas yo lo hago aquí en los ejercicios de clase, pero el proyecto se debe llamar así, FD. La F quiere decir que es de fundamentos para mí, porque tengo 4 grupos, 2 de fundamentos, 2 de programación orientada a objetos. Entonces, la F para mí, yo con ver el nombre del proyecto, sé de qué grupo es, y bueno, no me sé el número de control, pero ya sé que es un alumno de ese grupo. Es grupo de fundamentos, el grupo D, luego ya su número de control. Esto, lo primero, va a ser fijo para todos los nombres de los archivos del proyecto. Nada más que pues va a haber un archivo de documentación, otro de algoritmo, otro de datos, otro ejecutable. O sea, van a ser varios archivos del proyecto, ¿no? Pero todos empiezan con el mismo prefijo. FD-bajo y su número de control-bajo. Y luego ya, proyecto, el 01 es porque es el proyecto 01. ¿Sí? El siguiente proyecto se va a llamar igual, pero aquí va a decir 02. Bueno. Si el proyecto se pidió en visual, que va a ser lo normal, que se los pide en visual, el frame no se va a llamar JFrame principal como yo lo he puesto, se debe llamar así, con su número de control, ¿sí? Como les digo, esto primero es igualito para todos los nombres y lo que cambia es lo de acá. Y al final también es igual porque es 01. Bueno, así se debe llamar el frame, cuando lo agreguen en su proyecto. Luego, el nombre del archivo del algoritmo, pues como ya habrán adivinado, se va a llamar, empieza igualito, pero ¿cómo se debe llamar? Algoritmo, ¿y qué está pasando? Algoritmo-01, ¿sí? La extensión, pues se las va a dar la misma aplicación, PCIN o Floatware según lo que les tocó. Y dice que debe ubicarse en la carpeta principal del proyecto. El proyecto, nosotros sabemos que cuando NetBeans crea un proyecto,
pues crea una carpeta dentro de la carpeta documentos NetBeans Projects, ahí crea una carpeta con el nombre del proyecto. De hecho, ese es el proyecto. Entonces, yo estoy tomando como referencia aquí estoy entrando, esta es la carpeta principal del proyecto. Esta es la carpeta, de aquí se desprende la carpeta DIS, la carpeta de código fuente, pero digamos que esta es la carpeta principal del proyecto. Entonces, el archivo del algoritmo lo debemos poner aquí. Ya cuando lo tengamos listo para enviar, lo debemos ubicar aquí. Luego, el archivo de documentación, como ya dije, ¿qué debe contener? Pues todo lo que el análisis, es la documentación del análisis. Puede ser que el archivo se debe llamar así, ¿va? fd-, esto igualito, y luego ya documentación-01, puede ser PDF, PNG o JPG, pero si ocupan más de una hoja, debe ser en PDF, porque es un solo archivo. Ya ven que si fueran PNG, pues a lo mejor cada hoja, pues es un archivo. Entonces no, nada más debe ser un archivo y se debe llamar así. Si ocupa una sola hoja, pudiera ser PNG o JPG. Si es 2 o más hojas, a fuerza tiene que ser en PDF. ¿Sí? ¿Y en dónde deben ubicar ese documento? En la carpeta principal del proyecto también. O sea, en la carpeta principal, en la carpeta del proyecto, ahí viene todo el proyecto de NetBeans. Y eso me lo deben enviar completito. Y en la carpeta principal ya le agregamos el algoritmo y ya le agregamos la documentación. Luego, el archivo ejecutable se llamaría de esta manera, que por cierto, pues nosotros nada más nos limitaríamos a generarlo. O sea, nosotros le damos aquí en este botoncito y me genera el archivo con el mismo nombre del proyecto, .jar, en la carpeta DIS, como debe quedar. Entonces ahí, si lo hicimos bien desde el principio, pues ya no nos debe preocupar porque lo va a generar en donde debe estar. Y es lo que está diciendo aquí. Ese no es. Por eso dice aquí, es decir, la carpeta en la que se generó. Ahí donde se generó, ahí está bien. Luego, el archivo de imagen de asignación del proyecto debe llamarse de esta forma. O sea, así como ese lo hicimos ayer. Y también lo ubicamos en la carpeta de código fuente del proyecto. La carpeta de código fuente es SRC y luego ahí adentro viene otra carpeta y dentro de esa carpeta viene el código fuente de Java de nuestro proyecto. Ahí lo ubicamos. Ahorita voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces la extensión del archivo de asignación es PNG o JPG. Bueno, el archivo de datos de prueba se llamaría, pues como ya habrán adivinado, empieza igualito y nada más se llama datos-01, ¿verdad? Es un archivo de texto totalmente plano, sin signos de peso, sin unidades, sin espacios, o sea, sin líneas en blanco, y debe ubicarse en la carpeta principal del proyecto. Entonces, ya llevamos 3 archivos ubicados en la carpeta principal del proyecto: el de documentación, el algoritmo y el de datos. Y el ejecutable pues se va a ubicar en la carpeta DIS. Luego, viene aquí una sugerencia, que sobre todo hablando de NetBeans, porque digamos el archivo del algoritmo, pues es un solo archivo. Pues ese, aunque no le ponga bien el nombre desde un principio, como me lo pidió el profe, pues le pongo proyecto 1.psc, el de PCI. Y ya antes de que se lo envíe, pues nada más le cambio el nombre, ¿verdad? Acá le cambio el nombre. Eso en NetBeans no es muy apropiado hacerlo. De ponerle un nombre y luego después cambiárselo, pues no es tan sencillo como un archivo único, porque el proyecto de NetBeans son muchos archivos que están ligados de alguna manera. Entonces por eso se sugiere que desde un principio póngale el nombre como debe ser. Porque decimos, no, le ponemos cualquier nombre y luego después se lo cambiamos a como me dice el profe. Si es que se lo cambian, a veces le ponen otro nombre y así se lo dejan. Y pues nada más con ver el nombre yo le regreso el proyecto, ¿no? Ni siquiera lo abro, si no trae el nombre como debe ser. Bueno, entonces es lo que está diciendo aquí. Y también, como algo creo que ya se los había sugerido, que no trabajen en las memorias USB directamente. Sí es cómodo, es práctico, pero también es frágil, es más riesgo. Se daña mucho más rápido que un disco duro, ¿verdad? El disco duro, bueno, ese esperemos que no se dañe.
pero la memoria sí es muy volátil, es muy práctica. Está bien que tengan el proyecto en la memoria, pero solo como un respaldo. Ahí por si algo le pasara acá en el disco duro, o a veces hasta la borramos sin querer, bueno, pues tenemos un respaldo en la memoria, ¿verdad? Pero no utilizarla directamente para trabajar y para ejecutar, porque puede, hasta puede dañarse el proyecto, ¿sí? Bueno, es lo que está diciendo aquí. Luego, nada más me van a enviar un solo archivo, uno solo. Es el .zip de la carpeta del proyecto. Entonces, si yo tengo acá mi proyecto, esta es la carpeta ya entrando al proyecto, pero si me salgo, entonces este es mi proyecto, vamos a suponer que este es mi proyecto. Entonces yo le daría, ya dentro de aquí, ya van a estar el archivo del algoritmo, el de datos, el de documentación, en el disk va a estar el YAR, y en el SRC, por aquí va a estar la imagen de asignación y la imagen del ejemplo. ¿Sí? Ya está, digamos que ya estuviera todo. Entonces, ya está listo para enviar. Lo que voy a hacer es nada más darle botón derecho y luego nos dice enviar a más opciones, enviar a carpeta comprimida en zip. Entonces, le damos a y me genera el zip de esta carpeta y es un solo archivo y ese es el que me van a enviar. Porque la plataforma solo les acepta un archivo en zip. Nada más es lo que pueden enviar. Bueno, luego dice, envío del proyecto, ya no hay duda de dónde se enviaría el proyecto. En el proyecto 1, ahí donde diga P1, ¿va? Abajo dice añadir envío y ya pone un cuadro de texto donde pongo el archivo y luego ya lo envío. Bueno, como enviaron la tarea 1. Dice aquí que el hecho de enviar un proyecto no implica que llegó o se aceptó. Debe verificar la respuesta. Ustedes lo envían y a mí pues yo estoy al pendiente de los que llegan para revisión. Y entonces yo abro el proyecto. Si viene todo correcto para revisar, o sea, todos los elementos como se los pedí, entonces los reviso y ya les pongo una calificación en base a una rúbrica que viene ahí mismo. Y ya ahí digamos que se cerró el ciclo del proyecto 1. Y una vez, como dice aquí, una vez calificado el proyecto ya no lo pueden corregir. Bueno, pero ¿qué pasa si no lo enviaron bien? Entonces, que faltó el YAR, ahorita voy a poner ahí las causas principales de que no llegan bien los proyectos. Entonces, yo les pongo un comentario ahí en el mismo proyecto, abajito, dice comentarios, yo les pongo un comentario. No viene el archivo ejecutable YAR. O sea, quiere decir que no lo generaron. Entonces, hay que atender, ustedes, pues hay que atender el mismo día o al siguiente día a ver qué me puso el profe, si ya me puso calificación o me puso una observación. Si puse una observación, ahí va a decir la hora y todo en que la escribí y va a decir por qué no les recibí el proyecto. Y entonces ustedes tienen que corregirlo y volverlo a enviar para que se los pueda revisar. ¿Sí? Ahora, es lo que dice acá. Luego, observaciones, deben enviar un solo archivo zip. A veces no pasa muy seguido, pero sí me pasa. Que me mandan un archivo, lo abro y adentro trae otro zip. Y luego lo abro y adentro trae otro zip. Y ya no hay dónde quedaron porque a la hora de que lo comprimieron como que se confundieron o no sé qué pasó. Y estuvieron comprimiendo el comprimido. Entonces eso genera mucha confusión. Bueno, ahí dice que si no los mandan bien, pues puede llegar el punto que espero que no llegue. Creo que no ha llegado. De que es que a veces me lo mandan, les pongo la observación, me lo vuelven a mandar y yo creo que es el mismo archivo. Porque son las mismas observaciones. Y yo digo, ay, como que estamos jugando, ¿verdad? Y entonces es cuando le digo, oye, pues es que me estás mandando el mismo. Y cada vez que me lo mandas, tengo que abrirlo y darme cuenta que son los mismos errores. ¿Sí? Bueno, entonces, espero que eso no suceda. Ahora, voy a poner aquí un ejemplo de un proyecto del semestre pasado, de un grupo del semestre pasado. Miren, parecen muchos requisitos y mucho rollo y como les decía al principio,
no es para hacerlos batallar ni para mortificarlos, es para poder revisar de manera más eficiente, ¿sí? Entonces, me voy a ir al semestre pasado, me voy a este grupo, al proyecto 1. Aquí está. Bueno, es el que vieron ahorita. El tema pues es totalmente diferente, ¿verdad? Y luego, aquí hay 2 tablas. Y aquí abajo a mí me dice, necesita calificarse. Esos son los que van llegando y que yo no he calificado. En este caso, son 35 participantes y nada más enviaron 30. Es del semestre pasado. Bueno, entonces, digo, quiero ver todos los envíos. Y yo voy a escoger aquí uno. Ese, pues, ya está calificado, obviamente. Habrá uno que tenga... A ver, este tiene comentarios, este tiene 2 comentarios. A ver si encuentro uno que tenga, bueno, 2 comentarios. Por ejemplo, aquí bueno, aquí, por ejemplo, Escaqueda. Entro aquí y, bueno, aquí hay 2 comentarios. Dice, una disculpa, profe, según yo el archivo ya está correctamente, pero no puedo ejecutar. Bueno, ahí me está explicando algo él, ¿verdad? Y entonces yo le contesto, ¿sabes qué? No ejecuta el archivo ya. Y le pongo una posible causa. Yo creo que no pusiste el frame como principal. Es algo que hicimos ayer. Yo aquí le estoy dando una observación, quiere decir que no se lo estoy revisando. O sea, no le estoy dando una calificación. Él tiene que ver, y aquí le pongo cuando le escribí ese comentario. Ha habido veces que ahí en el estatus del curso dice, te falta el proyecto 2. Y luego vienen y me reclaman, ¿no? Es que el proyecto 2 se lo envié hace 1 mes y medio. Y luego le digo, pues entra, y hace 1 mes y medio te puse una observación que tenés que corregir esto y no lo corregiste. Si no lo corregiste es como si no lo hubieras enviado. Bueno, y ya quiere decir que después de esto, pues ya lo corrigió, ¿verdad? Porque, fíjense, fue el 20 de marzo, ya estoy ventaneando a este chavo, ¿verdad? Fue el 20 de marzo, cuando él me puso el mensaje, yo le contesté el 21, y ¿hasta cuándo me lo volvió a enviar? 1 mes después, ¿sí? Bueno, seguramente porque cuando yo le contesté ya estaba cerrado el proyecto y se tuvo que esperar a que se abriera otra vez. Por eso les decía, pues ojalá y no me manden todos los proyectos. ¿Cuándo se cierra el proyecto? Dice ahí cuándo, ¿no? El miércoles. No quiero que me los manden todos el miércoles a las 10 de la noche, ¿verdad? Porque bueno, en primer lugar, a esa hora ya no estoy revisando. Yo como a las 8 dejo de revisar. Y aparte porque si trae algún detalle, y les voy a poner que origine una observación y que no se los puedo revisar, pues ya no lo van a poder enviar hasta que se vuelva a abrir, que ya vale un poquito menos, ¿sí? Bueno, este fue de un alumno que pues ahí se tardó en responder, pero quiero ver un alumno que sí lo mandó bien. A ver. Este alumno, ¿sí? Voy a tomar cualquiera, pero voy a tomar este. Ahí está. ¿Cómo se llama el archivo? FD-, su número de control, -- proyecto 01, sí. Así se llama el archivo. A veces me lo mandan, qué padre. Yo lo veo así, me da gusto porque ya empezamos bien, ¿verdad? Pero luego a veces lo abro y adentro trae nombres muy diferentes a como se los pedí. Como que nada más cubrieron el punto zip, ¿verdad? Bueno, aquí un detalle. Ayer yo les decía, sería muy tardado para mí descargar el archivo zip, descomprimirlo, cargarlo a NetBeans para poder probar si funciona bien su proyecto de NetBeans. Entonces, eso yo lo hago desde el navegador. Yo no lo descargo, lo abro nada más. ¿Sí? Aquí dice, guardar cómo no. Es que este navegador, el Edge, que es el descendiente del Explorer, por default me permite tanto abrirlo como guardarlo. Hay navegadores que por default lo guardan, ¿verdad? Descargo y lo guardan. Y luego tengo que ir a abrirlo. Y ustedes dicen, pues qué flojo el profe, ¿verdad? Pues qué tanto le cuesta ir a abrirlo. Pues no.
como son muchos proyectos, sí me implica más tiempo. Entonces, le voy a decir abrir. Nomás lo abrí, no lo descargué. Ya, esta es la carpeta del proyecto. Entonces, entro a la carpeta y ¿qué tengo aquí? El archivo del algoritmo, el de datos y la documentación. Aquí están, ¿verdad? Ya, yo puedo, abro el algoritmo y aquí le tocó en PCIN. Yo les pedí una función. Aquí se entusiasmó y puso muchas funciones. ¿Sí? Y luego, para probar, pues yo, para saber si está bien, pues no me puedo poner a calcular para cada uno con datos, a ver si están bien, ¿no? Sería, ¿no? Muy tardado. Entonces lo que yo hago es, con los datos del ejemplo que ya resolví. Pero para que se me facilite la captura, porque aquí los tengo que capturar, entonces les pido el archivo de datos. Y el archivo de datos, caray. El archivo de datos lo tenemos aquí. Aquí está el archivo de datos. Este archivo, aquí vienen los datos en el orden en que me los pide el algoritmo y con los valores que vienen en la tabla de ejemplo. De tal manera, porque si no, para mí sería muy tardado también. Y repito tanto esto que parece que me da flojera, pero sería muy tardado estarme fijando en la tabla y estar viendo los datos porque me voy a equivocar. O sea, eso sería muy confuso, porque lo tengo que hacer para muchos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ejecuto el algoritmo, lo ejecuto, y luego ya cuando me empieza a pedir los datos, yo los tomo de aquí. O sea, yo no me voy a la tabla porque me tardaría. No, yo le capturo el 15,000 y luego, para irme más rápido, y luego ya le doy, y al calcular, me tiene que dar los mismos resultados de la tabla. ¿Eh? Bueno, así es como, luego, viene aquí el ejecutable. Ahí está, en la carpeta dis. Ese no tienen que acomodarlo, solito cuando generan el ejecutable, lo acomoden en esa carpeta. Y entonces ya, de hecho, lo primero que reviso es el ejecutable. Primero me pongo en modo usuario final. Si no ejecuta, ya no reviso nada de lo demás. Bueno, entonces, ahí está, ya lo ejecutó. Aquí está la tabla del ejemplo, aquí están sus datos. Y luego a él le tocó calcular la tasa de interés. Entonces quiere decir que la tasa de interés no debe pedir datos, me debe pedir los otros, que son estos son los campos de texto. Aquí están las etiquetas. Le digo, a ver, ejemplo. Este ejemplo, pues son los datos que están aquí. Me interesa sobre todo para ver los resultados. Cuando le dé calcular, le tocó la tasa de interés. Esta tasa de interés debe ser esta misma. Entonces le digo calcular y pues me da razonablemente bien 3.09 en lugar de 3.1. O sea, está bastante aceptable esos resultados. Así es como reviso y luego ya le digo borrar, aleatorios, calcular. Así es como lo reviso, ¿ah? Y luego ya me voy al código fuente para ver si corresponde con el algoritmo y con la aplicación. De repente hay una aplicación, voy al código fuente y nada que ver. El código fuente dice una cosa y la aplicación, la ejecución dice otra. Bueno, entonces ya de ahí yo me regreso y me voy al código fuente que está aquí, el CRC, dentro de esta carpeta. Aquí está la imagen de asignación. Aquí le faltó el 01. Le faltó el 01, pues ese chavo es muy cuidadoso. Me faltó el 01 porque el semestre pasado no les pedía que le pusieran ese nombre. Entonces, al contrario, él le puso un nombre pues bastante, digamos, práctico, ¿no? Pero ahí le faltaría nada más el 01, asignación 01. Y aquí está el frame. Y el frame, si notan, no entré para nada a NetBeans. ¿Y cómo voy a revisar el código fuente? Pues porque el frame, el archivo de .java es un archivo de código de texto plano. Lo puedo ver con cualquier editor. Y aquí es cuando utilizo el editor que se llama Notepad++, que es el icono que está aquí. Porque este es un editor como el Notepad, pero para programación. Entonces, lo abro. Y aquí yo empiezo a ver, aquí está la declaración de las funciones, checo contra el
contra el algoritmo. Normalmente tengo otra pantalla ahí para estar viendo al mismo tiempo. Y aquí ya reviso pues que el código esté limpio, que esté de acuerdo al algoritmo, o sea que sea un código que se obtuvo a través del algoritmo, o sea, se tradujo del algoritmo. Y ya, pues aquí veo todo el código. Pues es el que genera NetBeans. Y ya, ¿verdad? Y ya con eso pues les califico en la rúbrica. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los motivos? Dejen ver si por aquí los tengo. Causas para no aceptar proyecto. Son las principales causas, ¿sí? Los nombres de los archivos son incorrectos. Entonces, si yo cuando veo el punto zip, el nombre está mal, ni siquiera lo abro. Le pongo ahí nombres incorrectos. Una observación. El riesgo de hacerlo así es que a lo mejor corrigen el nombre y cuando entro hay otros detalles. ¿Sí? A veces cuando no son muy cuidadosos, pues tengo que estarles diciendo cada vez, corrige esto, lo envían, ahora corrige esto, envíalo, y pues se tarda mucho ese proceso. Bueno, entonces, que no venga el archivo ejecutable ya. No viene, o sea, no lo generaron. Que sí venga, pero marca error, no ejecuta. O no ejecuta o marca error. Si no ejecuta, normalmente es porque no asignaron como principal el frame, como le puse ahorita en el ejemplo que les di. Cuando ejecuta con error, que marca un error, normalmente es porque el JDK es diferente, la versión del JDK. Por eso es importante usar la que yo les puse ahí. También porque no viene la imagen de asignación. Si no viene la imagen de asignación, pues yo no sé qué les tocó. No viene el archivo de código fuente. A veces me mandan solo el YAR, pero el código fuente no. Dice que al cabo el profe lo que quiere es que funcione. No, yo sí quiero que funcione, pero quiero ver cómo lo hiciste funcionar. Luego, no hacer lo que te tocó. Eso ya está un poquito más grave. Que me tocó calcular la velocidad, pero no, qué flojera despejar la B. Mejor yo calculo la energía mecánica, esa ya está despejada. Pues no, ¿verdad? Ahora, normalmente no es por esa razón que lo hacen, sino que lo consiguen. Pues, o sea, a mí me tocó la velocidad, pero a mi compañero le tocó la masa. Pues yo me lo pasa y yo digo, y yo en la asignación pues no va a coincidir, ¿verdad? Lo que calculaste con lo que te dice la asignación. No definiste una función. En este caso, es obligatorio, como lo he dicho varias veces, en este proyecto, el 1, hay que definir una función. Es parte de los requisitos. A veces traen 2 números de control. ¿Qué querrá decir eso? Cuando trae 2 números de control. Unos archivos traen un número de control y otros traen otro. Pues que se lo andan pasando, ¿verdad? Y que no tuvieron cuidado de poner bien el número de control. ¿Sí? Bueno. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. No importa que me